esta versión ya se lanzó a finales del año 2024 y ahora ya, pues bueno, estamos a pleno rendimiento utilizándola. Para comenzar, me gustaría, bueno, destacar si tenéis curiosidad para acceder en detalle a todas esas novedades que se incluyen en la nueva versión, pues desde el apartado de release de la web principal de Comsol, pues ahí tenéis una descripción completamente detallada con un montón de ejemplos de cuáles son esas nuevas, digamos, features que se añaden en la nueva versión de Comsol. De forma general, me gustaría destacar las siguientes. Una de las principales novedades que vamos a observar en la versión 6.3, si adquirimos el software por primera vez o si lo que estamos haciendo es actualizar versiones previas, es el nuevo módulo de descargas eléctricas, ¿de acuerdo? Para simular descargas tanto en gases como en líquidos como en sólidos. Y esta definitivamente es una de las principales novedades que nos trae la nueva versión. Esto nos va a permitir, luego lo veremos en un poco más de detalle, pues simular problemas de altísima complejidad. Ayer, como comentaba Antonio, pues tuvimos un primer taller introductorio donde se ve la parte pues, más básica en el uso del software, pero ya aquí hablamos de problemas ingenieriles muy avanzados, ¿no? Entonces, este Console 6.3 incluye este nuevo módulo de descarga eléctrica. Otra novedad importante es que se nos va a permitir utilizar la unidad de procesamiento gráfico, es decir, nuestra GPU, para acelerar nuestras simulaciones cuando trabajamos con físicas de acústica, sobre todo en esas simulaciones transitorias, vamos a poder conseguir acelerar la velocidad de simulación hasta 25 veces, lo cual pues resulta una novedad llamativa e importante en esta versión del programa, teniendo en cuenta que cuando trabajamos con modelos que son con geometrías complejas, que involucran varias físicas, etcétera, y que además pues son transitorios, es decir, tienen esa dependencia temporal, pues si podemos acelerar la simulación cuando trabajamos con acústica hasta 25 veces, pues por supuesto de agradecer y es una novedad muy llamativa y a destacar. La nueva versión de Console incorpora también novedades en la preparación de la geometría. Ya sabéis, cuando importamos geometrías desde software tipo CAD, si tenemos el módulo que esto nos lo permite, pues muchas veces tenemos que ajustar manualmente esa geometría en cuanto a pulir algunos detalles y sobre todo de cara a solucionar problemas con el posterior mallado. Entonces, la nueva versión 6.3 de Comso incorpora una serie de operaciones automáticas que nos va a permitir pues mejorar mucho esa parte de la geometría, pulirla, de forma que vamos a tener una generación de malla mucho más robusta, ¿de acuerdo? Así que luego veremos esa posibilidad que nos ofrece la versión 6.3. Otra característica importante que vamos a ver en el webinar de hoy es ese ambiente interactivo con Java, donde vamos a poder tener acceso a una ventana directa en nuestro Model Builder y ahí vamos a poder interactuar vía Java con nuestro modelo, ¿de acuerdo? También podremos hacerlo, o sea, podemos interactuar con la parte del Console API cuando estemos pensando en crear aplicaciones, que ya sabéis que es una de las características llamativas que tiene Console. Podemos crear nuestro modelo, pero luego con ese Application Builder podremos crear aplicaciones que nos sirvan pues para distribuirla con nuestros coworkers, mostrar nuestros productos, etcétera, etcétera. Otra novedad llamativa en este caso es la posibilidad de trabajar con una herramienta que se llama Chatbot, que nos va a dar asistente con código de Java. Este chatbot pues lo podremos integrar con bueno, funciones de inteligencia artificial, por ejemplo, con últimas versiones de ChatGPT. ¿De acuerdo? Luego veremos un poco más, porque claro, en este punto es donde tenemos esta novedad llamativa, ¿no? Esa integración de la inteligencia artificial con Console Multiphysics, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos esto por primera vez en la versión 6.3, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otras características también llamativas, porque tenemos una forma de crear modelos subrogados basados bueno, utilizando la GPU también, novedades en modelos de resolvedor no lineal,
tenemos novedades también en la parte de postprocesado, que podremos hacer representaciones gráficas que son interactivas, donde podremos definir unas unidades por defecto. También tenemos optimización de software para parametrizaciones de tipo global. Se añade también, esta la veremos al principio, un nuevo visor de datos donde podremos tener acceso a todos los parámetros que se declaran y todas las variables y modificarlas ahí directamente, ¿de acuerdo? Y bueno, y una serie de características más que podemos ir viendo a continuación, ¿vale? La primera que me gustaría destacar es la nueva interfaz, el nuevo aspecto que se actualiza para usuarios tipo Windows. Entonces, lo primero que destacaríamos aquí es un punto de aspecto, digamos, es la barra de herramientas que tiene un aspecto, presenta un aspecto en Windows más refinado. Entonces, voy a ir a Console y vamos a verlo aquí directamente. Así puedo salir de aquí. Exactamente. Voy a abrir un programa de Console directamente, ¿no? Sin mucho detalle. Y vamos a ver un poco cómo sería el aspecto pues, más refinado de esa barra de herramientas que tendremos aquí en la parte superior. Si creamos, por ejemplo, un nuevo modelo, voy a crear un bloque, tardará un poquito. Lo creamos, ¿de acuerdo? Aquí lo tendríamos. Y aparte de esta nueva barra de herramientas un poco más refinada, pues tenemos también, bueno, pues cuando hacemos zoom, trabajamos un poco la parte de la geometría, la calidad de los gráficos mejora ligeramente también, lo cual es de agradecer, pues siempre bueno, pues es agradable trabajar en un ambiente pues más fino, ¿no? Podríamos decir. La manera en la que rotan los objetos también es bastante simpática. Se mejora también la vista cuando queremos mostrar esto en función del material. Por ejemplo, voy a añadir un material directamente de la librería. Vamos a poner, por ejemplo, que esto sea agua. Lo añadimos al componente. Os quiero mostrar cómo, a ver si es posible, mostrar cómo quedaría esto en función del material. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no se me muestra ahora, tendría que añadir más parte del modelo, aquí estaría. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta funcionalidad que en la versión 6.2 daba algún problemilla al actualizarse y ver la geometría pues con los colores del material, que siempre puede tener mucha utilidad de cara a generar un informe o distribuir estos modelos en un artículo científico, dependiendo del área donde estéis trabajando. En esta versión se mejora también y la calidad de los gráficos, pues los que trabajamos con Console diariamente, pues observamos que mejora, ¿de acuerdo? Esta es una característica nueva, ¿no? Para usuarios de Windows, insisto. Bien, vuelvo a la presentación PowerPoint. Otra característica a destacar, como mencionaba al principio, son una serie de nuevas ventanas que podemos incorporar en la versión 6.3 y que no estaban en la versión 6.2. En esta diapositiva, en este slide, os lo muestro, ¿no? Tenéis a la izquierda, en esta parte, lo que sería, bueno, el desplegable que nos aparecía en la versión 6.2 al hacer clic en la parte de Windows y veis en la parte ya derecha el nuevo aspecto que tiene. Entonces se incorporan por una parte un Java Shell, que trabajaremos con él, veremos algún ejemplito ahora, y primero quiero destacar este Data Viewer. Aquí, cuando hagamos clic en este Data Viewer, se nos abrirá una ventana que podemos colocar en la parte bueno, de la interfaz que queramos, donde aparecerán todos los parámetros que tenemos definidos en nuestro modelo. ¿De acuerdo? Pues voy a volver aquí a Console. Voy a definir un parámetro, el que sea, vamos a ponerle L y que, bueno, porque de valor tenga, pues yo qué sé, un metro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y vamos a utilizar la geometría. Por ejemplo, en el bloque, en vez de decirle que esto sea 1, pues vamos a ponerle L, L y L, o sea, un bloque totalmente cuadrado. Lo construimos de la misma manera, ¿de acuerdo? Asignamos un material si queremos, esto no sería importante. Y si venimos a la parte de Windows, aquí ya en la versión 6.3 veréis que aparece una ventana de Data Viewer. Entonces aquí, al desplegarla,
pues ahora mismo solamente hemos definido evidentemente un parámetro, que es la longitud L. Pero directamente aquí, sin necesidad de tener que volver a la lista de parámetros, podríamos directamente modificar el valor que tiene esto, ¿de acuerdo? Así nuestra geometría, pues luego se podría directamente actualizar, es que ya se ha actualizado en tamaño a la mitad. Y bueno, en este caso, evidentemente es un modelo muy sencillo, pero cuando estamos trabajando ya con modelos de alta complejidad, siempre es agradable tener siempre a mano, sin tener que volver atrás a la ventana de parámetros, pues todos los parámetros que están involucrados en nuestro modelo y poder modificarlos directamente aquí. Esta novedad aparece por primera vez también en la versión 6.3, ¿de acuerdo? Ahora prestaremos seguidamente atención a la parte del Java Shell. De hecho, cuando hablo del Java Shell es interesante porque, bueno, como comentaba al principio, una de las grandes, de los grandes potenciales a destacar que tiene Console es que podemos crear aplicaciones a través de nuestro modelo. Es decir, podemos utilizar el Model Builder para crear nuestros modelos, ya sea con una única física o modelos de multifísica con alta complejidad, ¿de acuerdo? Luego podemos utilizar el Application Builder para crear esas apps, ¿no? Apps que podemos compilar con nuestro compiler o hacer run de nuestras aplicaciones utilizando un ambiente con el console server. Todo esto lo podemos hacer. Y aquí es donde viene también la novedad con la parte de ese Java, ¿no? Aquí lo tenemos, ese Java Shell que va a poder, que tiene la funcionalidad de interactuar con inteligencia artificial también, con una aplicación que se llama Chatbot. No entraremos mucho aquí, solo me gustaría mencionarla para aquellos que estéis interesados en incorporar esta funcionalidad a Console, ¿de acuerdo? Y entonces destacar, esta ventana, digamos, está disponible, ¿de acuerdo? Lo único que sí, lo que es necesario es que tengamos pues ese acceso, esa suscripción a una cuenta de Open Inteligencia Artificial con ChatGPT, porque digamos lo que es ese chatbot no está construido en console directamente, lo que se está proporcionando, lo que sí está preparado la versión 6.3 es para establecer esa conexión de inteligencia artificial con nuestro console, ¿de acuerdo? Esta funcionalidad viene ya en la versión 6.3 y, bueno, pues evidentemente nos abre un mundo de posibilidades completo. Hoy nos vamos a centrar un poco en el tema del Java Shell, ¿de acuerdo? Entonces, con esta nueva ventana de Java Shell, que no estaba incluida en la versión, vamos a poder tener un acceso directo al código Java y hacer modificaciones dentro del Model Builder sin tener que estar saltando entre el Application Builder y el Model Builder, ¿vale? Así que, bueno, lo mejor sería en este caso, pues, podemos hacer una pequeña demostración, ¿no? Voy a salir de aquí, voy a volver a Console para que podamos prestarle esto un poco de atención. Así que voy a crear un nuevo modelo, ¿de acuerdo? Podemos partir de un modelo directamente en blanco, ni siquiera necesitamos el Model Wizard, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de desarrollador, de developer, y vamos a guardar el método que vamos a ir escribiendo ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hacemos guardar esto, lo vamos a grabar, le decimos OK, y ahora volvemos directamente a nuestro model build. Lo primero que vamos a hacer es añadir un componente. Pues puede ser un componente de 3D, no importa, podéis elegir la geometría que queráis. Pues generamos un modelo 3D. Pensad, tenéis que tener en cuenta que todas estas operaciones, cada vez que damos un paso, se va a ir quedando grabado en forma de código Java en ese método que vamos a inspeccionar después. ¿De acuerdo? Podemos cambiar la longitud, también veréis que se va a quedar reflejado en el modelo, ¿no? Y ahora si queréis, pues no sé, por variar un poco, pues podemos añadir un cono. Vamos a añadir un cono aquí, ¿de acuerdo? Dar un pelín. Y ahora pues añadimos sus dimensiones. En las dimensiones pues podemos ponerle 2 centímetros de radio, podemos ponerle 3 centímetros de alto y para observar un poco ese cambio vamos a cambiar su posición. Vamos a ponerle, pues no sé, 1 centímetro. Vamos a cambiarle la posición 1 centímetro. Lo construimos y aquí tendríamos nuestro core, ¿de acuerdo? Ahí estaría. Entonces, si ahora volvemos a Developer y hacemos la pausa del Stop Recording, ¿de acuerdo? Y en el Application Builder, aquí en el método, veréis que aparece el código de absolutamente todo lo que hemos ido creando hasta ahora. Lo primero, la creación del componente, luego la creación de una geometría en 3 dimensiones,
¿de acuerdo? Luego hemos, en fin, toda la parte de la creación de nuestro cono, que la podemos ver aquí. El sistema de unidades también aparece, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en principio nosotros podemos copiar todo este código, podemos copiarlo en su totalidad, hacemos control C, ¿de acuerdo? Volvemos a nuestro model builder. Aquí podríamos incluso borrar lo que hemos creado hasta ahora, lo borramos completo, y habría que añadir la ventana, aquí en Home, habría que añadir esa ventana de Java Shell. ¿De acuerdo? Aquí aparecería abajo, la voy a poner un poquito más grande. Y fijaos, aquí podemos hacer ya el type del código que queramos. ¿De acuerdo? Lo escribimos entero. En principio, pues le podríamos dar a run. ¿De acuerdo? Y aquí, pues lo que se haría, es lo que se ejecuta en realidad, es exactamente lo mismo que hemos trabajado con el model builder. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, pues podríamos ir modificando, cuando ya, por supuesto, siempre pensando en modelos un poco más complejos, ¿no? Aquí podríamos ahora incluso añadir, pues otro cono. Puedo copiar directamente, pues, la parte de un nuevo cono. Imaginad que vamos a crear un nuevo cono. Copio solamente esta parte del código, pues quitar lo demás, ya cada uno aquí puede trabajar de la manera que se sienta más cómodo. Y imaginad que lo queremos llamar cono 2. Pues vamos a llamar a todo cono 2, cono 2. Cono 2, se va a crear un cono 2 y ahora vamos a ajustar, como alternativa a hacerlo en el workflow del Model Builder, pues vamos a modificar su posición. Pues podemos ponerlo aquí la posición que esté en la posición 1.4 y podemos cambiar incluso la altura si queremos hacer uno distinto. ¿De acuerdo? Le damos a Run. En principio debería funcionar. Volvemos a nuestro componente. Veremos que en la geometría ya se ha creado el cono 2 y si, bueno, construimos todo, veremos perfectamente, cierro aquí un poquito, ajusto la visión, que ya hemos creado el segundo cono. Y podríamos editar el código, modificar todas las veces que queramos sin tener que estar saltando al Application Builder todo el rato. Ya con esta ventana de Java Shell podemos hacerlo directamente aquí sin tener que abandonar el Model Builder. ¿De acuerdo? Así que esta es una novedad muy importante. Si sois usuarios que tienen cuenta y tienen suscripción a OpenAI, ahí podéis tener la posibilidad esa, pues se puede integrar también el Java Shell con esa ventana extra que sería Chatbox y a partir de ahí interactuar plenamente con vuestro modelo. ¿De acuerdo? Así que esto es una novedad muy importante y a destacar en la versión 6.3 de Console. Muy bien. Aspectos geométricos, hay que destacar también esa forma automática de preparar la geometría. Viene una forma mucho más sencilla, mucho más intuitiva, y esto tiene una gran utilidad, como adelantaba al principio, cuando trabajamos con importación de archivos desde software CAD, ¿de acuerdo? Cuando importamos la geometría. Esto nos va a evitar muchos dolores de cabeza posteriores cuando vayamos a crear la malla, evitamos singularidades, evitamos imperfecciones y con esta nueva mejora que observamos en la versión 6.3, en gran medida esto lo vamos a solucionar. Por supuesto, siempre el usuario tiene el poder, la posibilidad de inspeccionar todo lo que se está ajustando, pero es verdad que es una característica estupenda de cara sobre todo al mallado, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplillo ahora de una nueva funcionalidad que incorporamos aquí de Geometry Cleanup, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo con ya un modelo con una geometría bastante compleja, ¿no? Que nos lleva a simulaciones complejas también. Vuelvo a console y voy a abrir el fichero directamente desde mi ordenador, aunque este ejemplo lo tendréis también en el library, este Wheel Rim. Vamos a abrirlo aquí y vamos a ver un poco esa funcionalidad, ¿no? Bien, cuando voy a cerrar también el Data Viewer, pero en este caso no lo necesitamos. En este caso tenemos el ejemplo, bueno, una geometría un poco ya más compleja, de una llanta, de un coche, de un automóvil. Aquí la tendremos, ¿no? Y bien, viene con una serie de detalles, si observáis toda esta parte, viene con una serie de bordes y tal que nos puede dar luego problemas a la hora de generar la malla. Bien, imaginad que estamos en esta parte, tardará un poquito, supongo, pues podemos añadir la nueva funcionalidad dentro de la geometría, que es la en este Virtual Operation tenemos la de Remove Details, donde viene bastante mejorada la versión 6.3 y podemos construir, no sé si habéis observado, puedo volver atrás, cómo se eliminan una serie de líneas, sobre todo de detalles en la geometría, lo hago de nuevo,
Creo que se ve ahí perfectamente, lo hago por última vez. Hay que prestar un poquito de atención para ver los detalles que luego nos van a pues, mejorar esa creación del mallado, ¿de acuerdo? Automática, pero podemos, digamos, quiero decir, aquí en el modo de operación podría ser también manual. Aquí incluso nos dice, nos hace un resumen de la cantidad de vértices, de bordes, etcétera, que se están quitando para mejorar ese mallado posterior también, ¿de acuerdo? Y dentro del automático también podremos elegir, es decir, que el usuario tiene cierto dominio en esa especie de refinamiento, en esa especie de eliminación de detalles que tenemos en la geometría. Para geometría simple, por ejemplo, la que hicimos en el taller de ayer, sobre el bus bar, etcétera, la geometría sencilla, bueno, pues esto no tiene mucho interés, pero entiendo que cuando trabajamos con console, al final, pues acabamos trabajando con modelos con una geometría muy compleja, donde en muchas ocasiones tenemos que trabajar dentro del proyecto con otros partners, etcétera, que nos envían la geometría, quizás a veces ni la creamos nosotros, y todas estas funciones son maravillosas de cara a evitar problemas y yo me decía, muchos quebraderos de cabeza en el mallado posterior, ¿de acuerdo? Así que estas características vienen también muy bien en la versión 6.3, ¿vale? Se incorporan ahí, ¿vale? Y ese Geometry Cleanup lo tenemos. Bien, continúo un poco hablando también de la geometría. Se incluye en la versión 6.3 otra operación nueva, en este caso una operación virtual que nos va a permitir hacer una fusión de superficies, una Merge Faces Operation, que esto nos va a permitir también pues, hacer esa conexión, colapsar esa superficie y eliminar huecos en algunas regiones de la superficie que nosotros seleccionemos, ¿de acuerdo? E insisto, esto tiene una gran utilidad cuando importamos la geometría desde ficheros, desde otro software, ¿no? Desde ficheros que se han creado con otro software tipo CAD y que a veces pues da mucho problema porque cuando la cargamos en console o en tercero software, pues aparecen imperfecciones que luego dan lugar a problemas de mañado y por tanto o bien no podemos simular o si podemos simular, pues tenemos problemas en la convergencia de nuestro problema. Entonces, esta nueva operación, este Merge Faces, aparece en la versión 6.3. Vuelvo a console para mostraros un poco esta nueva característica. Voy a abrir un modelo nuevo. Voy a hacer un modelo 3D. Vamos a utilizar un par sin física ni nada. Sencillo. Para centrarnos solo, única y exclusivamente en la parte de la geometría. Voy a crear un primer bloque, ¿de acuerdo? Un bloque sencillo. Vamos a trabajar con una geometría muy sencilla, ¿vale? Eh, que tenga de dimensiones, pues 0.1 0.1, ya sabéis que como siempre, ¿no? Esto en lugar de introducir aquí el valor numérico, lo podréis introducir en la parte de parámetros. Y repito, con la nueva ventana de variables aquí, con este de Data Viewer, podréis modificar lo que queráis en esta parte, ¿no? Voy a crear ese primer bloque y voy a duplicarlo, de hecho, voy a crear un segundo bloque del mismo tamaño, pero vamos a cambiar su posición. En este caso, se ve exagerado ahora un poquito, a ver si puedo. Está muy exagerada, la voy a hacer más chiquitita. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Imaginad que lo estoy exagerando bueno, pues para ilustrar un poco la operación virtual, ¿no? Pero imaginad que esto estuviese, pues no sé, bastante más pegadito, ¿no? Y quisiéramos, pues, evitar esa imperfección, queremos conectar ambas, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es venir a geometría y en nuestras operaciones virtuales, que ahora mismo no la veo, aquí estaría la parte de arriba, Virtual Operations, tenemos esa nueva operación virtual que se llama Merge Faces. Merge Faces, ¿de acuerdo? Entonces, al seleccionarla, pues, el asistente de modelización de console nos pide que cuáles son esas superficies, esas caras que queremos unir. Imaginaos que fuese esta y esta de aquí, ¿de acuerdo? Las seleccionamos, las construimos y fijaos, ya console nos la añade automáticamente. ¿De acuerdo? Así que bueno, en este ejemplo es muy exagerado, ¿eh? Pues solo quería mostraros la nueva operación virtual. En geometrías que ya son más complejas, pues esta operación es muy útil, ¿de acuerdo? Y que sepáis que viene también en la versión 6.3. Es una de las novedades. Aquí os dejo este ejemplito de la presentación bueno, supongo que tendréis después de la celebración del webinar, ¿vale? En cuanto a la malla ya en sí, más allá de la geometría, que muchas de estas actualizaciones en la parte de la geometría, pues, bueno, están pensadas para
evitar problemas después en la malla. Dentro de la creación de la malla, cuando trabajamos con una malla que está controlada por la física, no de la que definimos nosotros como usuarios, donde introducimos todo el detalle y las modificaciones que estimemos oportunas, dentro de las que se generan automáticamente según las físicas con las que estemos trabajando en Console, pues se mejora también, ¿de acuerdo? El algoritmo que se utiliza en Console para generar estas mallas fundamentadas en la física que utilizamos, pues también se mejora, con lo cual tenemos un mayor eh, nivel de detalle y se adapta mucho mejor al problema con el que estemos trabajando. En la librería de Console, en la librería de tutoriales de ejemplos, pues vienen algunos que, bueno, pues ya incorporan esta nueva forma de mallado, ¿no? Mejor dicho, este mallado mejorado en la versión 6.3, ¿de acuerdo? Así que esta es otra característica que tenemos en la versión 6.3. Lo mismo, ¿no? Siguiendo en la parte de mayor tenemos también en este ejemplo típico del pistón, de la malla que se utiliza para el pistón, en una malla generada por usuario, pues también tenemos mayor nivel de detalle en cuanto a ajustar el tamaño de los elementos, ¿de acuerdo? Así que insisto en esta mejora importante de la versión 6.3, desde el punto de vista de la geometría y mallado. Geometría y mallado al final en un conjunto único, ¿de acuerdo? Así que se ofrecen mejoras en ese. ¿Alguna curiosidad? Pues en este ejemplo del pistón se puede observar también esta nueva posibilidad, ¿no? Esta mejora. Bien. Bien, pues terminando con la parte de geometría y malla, nos vamos a centrar en una de las novedades estrella, digamos, de la versión 6.3 de Console, y es la posibilidad de acelerar simulaciones cuando estamos trabajando con física de acústica y además con dependencia temporal. Esa posibilidad, como decía al principio, de utilizar nuestra GPU para acelerar nuestras simulaciones. De hecho, podemos acelerar nuestras simulaciones hasta 25 veces, ¿de acuerdo? Utilizando, por ejemplo, procesadores de tipo NVIDIA, ¿de acuerdo? Podemos acelerar esos 25 veces con respecto a un Intel Xeon, ¿vale? Que utilice 12 núcleos. Así que esa no es una posibilidad que teníamos antes, pero ahora podemos trabajar con esa GPU para pues hacer un boost completamente de nuestras simulaciones. Voy a abrir este ejemplo en console para, aunque está señalado aquí, el apartado donde podemos elegir trabajar con nuestra GPU, podemos verlo, pero lo voy a enseñar en console. Voy a volver aquí, voy a abrir ese ejemplo en concreto que tenéis disponible también en la página web de tutoriales de console, por si lo queréis descargar, ¿de acuerdo? Solo advertiros que cuando lo descargáis de la web el tamaño es relativamente pesado, ¿vale? Creo que tiene 3 gigas y pico. Yo en este caso lo que he hecho es quitar los resultados para aligerar un poco ese fichero, ¿de acuerdo? Bueno, veis aquí la geometría que tenemos, ¿no? Sería un aula, creo que tenéis un aula, la geometría perfectamente construida, y lo que se quiere estudiar es, la física que interesa aquí es la acústica. Entonces tenemos el pressure acoustic, explícita en el tiempo, ¿no? Y entonces aquí, ya la parte principal de esa física, además de todas las condiciones de contorno que tendremos que poner, etcétera, etcétera, veis que aquí en Model Equation and Solver Settings tenemos la posibilidad de utilizar una formulación del solver acelerada y podemos involucrar a la GPU en nuestros cálculos, en nuestras simulaciones, ¿de acuerdo? Así que característica estrella de la versión 6.3, porque siempre en nuestros trabajos de simulación numérica en console, pues queremos acelerar lo más rápido posible y los que trabajéis en el sector de la acústica, pues estáis de enhorabuena sin duda con esta nueva característica. Bien, aquí os la dejo también. Segunda estrella, actualización estrella que yo destacaría en la versión 6.3 de Console Multiphysics, ese new add-on, ese nuevo módulo de descargas eléctricas, ¿de acuerdo? Se incorpora tanto el módulo como una serie de ejemplos en la librería que pueden serviros de inspiración de cara a desarrollar vuestros futuros modelos si estáis trabajando en esta rama de las descargas eléctricas. Os voy a enseñar también alguno de estos. Voy a abrir un modelillo. Bueno, deciros, lo tenéis aquí en Application Library. Cuando se abre, veis que aquí ya se incorpora la versión 6.3 esta categoría
de Electric Discharge Module. Aquí lo tenéis. No sé si, por ejemplo, podemos hablar de tenis. Bueno, tenéis un montón, ¿eh? Un montón de ejemplos. Podéis abrir el que mejor se adapte a vuestros modelados, etcétera, etcétera, y que os sirva de referencia. Sirva de inspiración, incluso al principio aprender a que la física os sea un poco familiar, ¿no? En lugar de descargarlo, lo voy a abrir yo directamente desde mis archivos para que sea un poco más rápido, ¿de acuerdo? No voy a guardar la anterior. Esto es solo para mostrar un poco el aspecto, ¿no? Que tiene esa nueva física que podemos incorporar y viene con su solución incluso. Entonces, dentro del componente, que se trata en este caso, en este Streamline, es un axis simétrico, aquí tenéis la física de descarga eléctrica, ¿no? En el aceite de un transformador eléctrico. Entonces, dentro del módulo, pues tenéis una serie de condiciones de contorno. Podéis veros el manual, aquellos que trabajéis particularmente con este tipo de física para ver cuáles son las condiciones de contorno que necesitáis, etcétera. Pero, insisto, ya en la versión 6.3 podéis trabajar con este tipo de problemas en ingeniería directamente, ¿vale? Lo tenéis disponible, la posibilidad de añadir o de adquirir este nuevo módulo en COMSOL Multiphysics 6.3, ¿de acuerdo? Descarga eléctrica. Voy a mostrar un poco aquí, me gustaría mencionar algunas de las posibilidades que esto tiene, que en este nuevo módulo podemos hablar de descargas eléctricas filamentarias. Muchas de ellas están traducidas directamente del inglés, así que bueno, no sé si en español eh, la traducción acertada al 100%, ¿no? Tenemos también descargas de corona positiva, además podemos incorporar ese efecto luminoso que se puede producir debido a la descarga eléctrica. Por ejemplo, cuando trabajamos con electrodos que son cilíndricos, concéntricos, podemos trabajar con pulsos de Trichel que se pueden producir por descarga de corona negativa. Podemos trabajar con descargas en barrera dieléctrica cuando tenemos una interfase gas y un sólido que sea dieléctrico, descargas electrostáticas, por ejemplo. Podemos trabajar también con sólidos dieléctricos, con modelos de transporte de carga que sea dipolar. Podemos estudiar fenómenos de arco eléctrico y podemos estudiar también problemas con alta complejidad de esos voltajes, de diferencia de tensión producida por rayos, ¿de acuerdo? Incluso bueno, se muestra un ejemplo aquí muy llamativo de que podemos estudiar el impacto de rayos en línea de transmisión, en aviones también podemos estudiarlo, en aerogeneradores de parques eólicos, es decir, que esta nueva funcionalidad, este nuevo módulo de console con la física que incorpora, nos abre un mundo de posibilidades, sobre todo a aquellos que trabajéis con este tipo de problemas en ingeniería. ¿De acuerdo? Bien, aquí os muestro una captura de pantalla directamente del ejemplo que acabo de abrir en Console Multiphysics, pero que sepáis que hay muchos más a los que tenéis acceso total en la aplicación de librería cuando tenéis este módulo aquí, claro. Vale, novedades. Voy a hacer un breve repaso por las principales novedades que podemos encontrar también en otros módulos y relacionadas con otras físicas. Por ejemplo, en las físicas que están relacionadas con pilas de combustible y electrolizadores, que por cierto tendremos un webinar a lo largo de febrero sobre este tema. Ya anunciaremos la fecha en los medios de difusión oportunos y en nuestra web de Arlink. La nueva versión 6.3 de COMSOL y, nos va a proporcionar la posibilidad de trabajar con una nueva interfaz física para el transporte de especies concentradas en el electrolito. Entonces, bueno, esto va a ser pues algo muy interesante cuando trabajemos, por ejemplo, con electrolitos pues, líquidos tipo alcalino o cuando trabajemos con baterías, es decir, en algún tipo de esta electroquímica, ¿no? Estas ecuaciones de transporte van a estar fundamentadas en ese uso binario de la ecuación de difusión de Maxwell-Stefan, ¿de acuerdo? Y bueno, se diferencia un poco de esas ecuaciones de Nernst-Planck que nos valdrían exclusivamente para electrolitos que son diluidos. Entonces, en esta versión 6.3 podemos trabajar con ese transporte de electrolitos que son concentrados, ¿de acuerdo? Una funcionalidad pues muy potente también, ¿no? Sobre todo en el sector ese del hidrógeno verde que está tan de actualidad hoy día. Otros ejemplos llamativos. De cara al transporte, bueno, al flujo en purus media, es decir, en medio poroso,
se incluye la posibilidad también de trabajar con fluidos que sean no newtonianos, ¿de acuerdo? No newtonianos. Entonces voy a mostrar un ejemplo. Este ejemplo es muy curioso porque hace referencia a una arteria pulmonar, así que bueno, me gusta de vez en cuando mostrar algún tipo de ejemplo de este tipo, sobre todo para aquellos que estéis más interesados en el sector de la salud, modelización del cuerpo humano, etcétera, etcétera, ¿no? Salgo de nuevo, voy a abrirlo en Console, me gustaría mostrarlo porque es bastante llamativo, ¿de acuerdo? Vamos a abrirlo aquí. Hay que esperar un poco que se descargue, ¿de acuerdo? Y luego bueno, lo tenemos aquí aprovecho mientras se nos descarga el archivo, lo tendremos dentro de la condición de contorno del fluido en el medio poroso, ¿vale? Ahí lo vamos a ver, me gustaría mostrarlo en vivo y en directo mientras se está descargando. El archivo, en este caso lo he guardado con las soluciones y tiene un poco más de peso. Tarda ahí un poquito en descargarse. Pero bueno, ya estará casi. No voy a guardar el anterior, se está abriendo ya. Y lo vemos porque es chulo, ¿no? Aquí ve la geometría de esa parte de arteria pulmonar, ¿de acuerdo? Y entonces dentro de la física, cuando obviamente estamos estudiando en esa arteria pulmonar, pues lo consideramos lo podemos considerar como un medio poroso en parte, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la condición de contorno de medio poroso, aplica a esta parte de aquí, es donde estamos considerando esa porosidad. Pues dentro del fluido podríamos incorporar la condición, ¿no? Aquí, cuando establecemos las propiedades del fluido, de que sea de tipo no newtoniano, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos trabajar en la versión 6.3 y es de agradecer porque es una condición de contorno y un tipo de forma de trabajar con los fluidos no newtonianos que muchas veces observamos en aplicaciones de biomédica o farmacéutica, incluso en la industria agroalimentaria. Hay muchos ejemplos y casos donde podemos trabajar con esto y fijaos, pues en el caso del fluido o el flujo de sangre en una arteria pulmonar donde tenemos alguna obstrucción, etcétera, etcétera, pues fijaos lo agradable que es poder tener este tipo de funcionalidad y posibilidad en la versión 6.3 de Console Multiphysics, ¿vale? La tenéis también. Mencionar alguna cosita más, pues la parte del electromagnetismo, ¿qué hay de nuevo aquí? Bueno, pues tenemos novedades en el módulo de radiofrecuencia, podemos tener alguna mejora también, ¿no? De mayor precisión cuando lanzamos partes de conectores, nuevas interfaces en el módulo de plasma, ¿de acuerdo? Cuando tenemos flujo de plasma no isotermo. En la parte de óptica de onda, pues también tenemos alguna forma más automatizada cuando queremos estudiar periodicidad en estructuras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En el módulo de ACDC se nos incluye pues hierro laminado como medio efectivo en motores y transformadores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí os resumo un poco las principales actualizaciones en concreto para los que trabajéis en electromagnetismo, ¿de acuerdo? En el link que os ponía al principio, en esa web tenéis un acceso totalmente pormenorizado y detallado de las actualizaciones hasta la más mínima que viene para cada módulo, cada física. Entonces, bueno, los que estéis interesados en eso, os recomiendo de verdad acudir ahí para que podáis ver con todo detalle qué parte os interesa más, ¿no? En esas novedades. En la parte de gráficos y resultados también tenemos novedades. En esa parte de postprocesado se incluye la posibilidad de tener animaciones con cámara, con una transición suave entre las distintas vistas de nuestro objeto una vez hemos completado la solución. Por ejemplo, para el campo de temperatura, esto nos va a permitir crear esas animaciones porque siempre son agradables y son llamativas, ¿no? Que podemos exhibir también de cara a mostrar las funcionalidades o prestaciones de nuestros productos y de nuestros modelos, ¿no? Tenemos una forma de hacer los plots que es más interactiva, ¿de acuerdo? Donde podemos introducir valores, etcétera, etcétera. Y también podemos definir nuestras unidades preferidas. Por ejemplo, en versiones previas como la 6.2, cuando abríamos por defecto un gráfico de temperatura, ¿no? Después de resolver, pues bueno, siempre teníamos esa unidad predefinida en grado Kelvin. Ahora podemos actuar y establecer nuestras propias unidades preferidas para observar y analizar nuestros resultados de simulación numérica. ¿De acuerdo? También lo tenemos ahí.